vamos a aprender a apilar correctamente las cajas convencionales, es decir, las cajas de fuente puntual, concretamente las de dos vías, las cajas satélite que constan de una vía de graves y una vía de agudos. Para ello empezaremos retirando la rejilla de protección para poder ver dentro sus transductores, que como podemos ver, como hemos dicho, es una caja de dos vías, una vía de graves reproducida por este cono y una vía de agudos reproducida por un tweeter, por un motor de compresión acoplado a un pabellón exponencial, a una trompeta. Ahora que hemos retirado las rejillas, podemos ver la disposición de los transductores dentro de las cajas. Vamos a explicar, por tanto, la manera incorrecta y luego la manera correcta de apilar las cajas de fuente puntual. Resulta que muchas veces, ya sea por comodidad, por rapidez o por desconocimiento, se apilan las dos cajas de la misma manera, es decir, de pie, alternando los transductores, como vemos aquí. Primero el cono de graves, luego el tweeter de agudos, graves y vuelta a agudos. Resulta que esta alternancia de transductores crea una separación demasiado grande y por tanto va a producir filtro peine, es decir, que unas frecuencias se van a atenuar o cancelar y otras se van a realzar, van a sumar. ¿Por qué? Porque estamos creando diferencia de distancia o diferencia de tiempo entre los transductores de las diferentes cajas. Para demostrarlo, vamos a ver la disposición tanto de los conos de graves como la de agudos, los tweeters. Para ello nos hemos traído aquí un flexómetro y podemos medir entre el centro del cono superior y el centro del cono inferior, y podemos ver que aproximadamente la diferencia de distancia es de unos 68 centímetros. Pues resulta que esa diferencia de distancia, que también podemos traducir a tiempo, correspondiente a 2 milisegundos, va a tener implicaciones diferentes para cada frecuencia. Claro, si nos fijamos, la máxima diferencia de distancia o de tiempo se va a producir justo aquí arriba, es decir, justo arriba encima del arreglo, ya que en este momento podemos decir que aquí arriba la diferencia de distancia entre el cono superior y el inferior es justo de 68 centímetros, es decir, 2 milisegundos de diferencia de tiempo. Claro, primero llegará este cono y luego llegará la señal del otro cono con un retardo de 2 milisegundos, y esos 2 milisegundos van a traer consecuencias negativas, ya que unas frecuencias van a sumar y otras se van a cancelar. Pero tenemos la suerte de que aquí arriba no va a haber público, sino que nosotros vamos a realizar los cálculos para un punto más real, que podría ser, por ejemplo, aquí enfrente. Aquí tendríamos al público y tenemos la suerte de que conforme nos vayamos alejando, la diferencia de distancia y tiempo entre los dos conos es menor. Claro, aquí ya no tenemos una diferencia de tiempo y de distancia de 68 centímetros. Tal vez sea, por ejemplo, vamos a imaginarnos que fuera de 34 centímetros. Es decir, que primero llega el cono de arriba, donde estamos aquí en la cámara, y luego, como tenemos aquí el cono más bajo, nos llega con un poquito de diferencia de tiempo. Concretamente, como hemos dicho que la diferencia de distancia, imaginemos que son 34 centímetros, estaríamos hablando de una diferencia de tiempo de 1 milisegundo de retardo. ¿Y qué pasa con ese milisegundo de retardo? Pues que va a hacer que unas frecuencias sumen y otras se atenúen. Claro, por ejemplo, la frecuencia que se va a sumar, por ejemplo, sería 1000 hercios, ya que 1000 hercios tiene justo una longitud de onda correspondiente a 34 centímetros, es decir, un periodo de 1 milisegundo. Eso quiere decir que la frecuencia de 1000 hercios sale de aquí y llega a la cámara, y luego con 1 milisegundo de retardo llegan los 1000 hercios de abajo, con un desfase de un ciclo completo, es decir, de 360 grados. Y si recordamos, dos señales desfasadas 360 grados implican una suma, y esto es positivo. ¿Pero qué ocurre con frecuencias más graves? Pues resulta que, por ejemplo, justo la octava inferior, 500 hercios, resulta que tiene una longitud de onda de 68 centímetros y un periodo de 2 milisegundos. Eso significa que nuevamente llegará esos 500 hercios desde arriba, primero a la cámara, y luego llegarán los 500 hercios de abajo, pero con un desfase de 180 grados, claro, es decir, medio periodo de 500 hercios o media longitud de onda de 500 hercios, y por tanto 500 hercios se va a cancelar justo en este punto de aquí.
Por tanto, podríamos decir que tendríamos un filtro peine a partir de 500 Hz. Claro, 500 Hz se cancelaría, 1000 Hz sumaría, 1500 se volvería a cancelar, 2000 volvería a sumar, 2500 Hz volvería a cancelar y así sucesivamente, formando un filtro peine muy molesto. Por tanto, podemos decir que tenemos cubierto aproximadamente hasta 500 Hz, con esta diferencia de distancia de 68 centímetros, tenemos hasta 500 Hz garantizado que no se va prácticamente a cancelar en el público, pero de 500 hacia arriba van a empezar a producirse frecuencias que se cancelan y frecuencias que se suman. Por tanto, podemos decir que los conos están bastante bien dispuestos, pero el problema va a estar sobre todo en los tweeters, ya que, como hemos visto, frecuencias como 1000 Hz van a sumar, pero frecuencias como 1500 Hz van a restar, 2000 van a volver a sumar y 2500 van a restar. Y esto va a producir filtro peine en las frecuencias agudas, ya que en este caso, si lo midiéramos también, aproximadamente hay una diferencia de distancia de unos 68 centímetros entre Twitter y Twitter. Por tanto, lo que debemos hacer es intentar acercar lo máximo posible esos dos twitters para desplazar la primera cancelación a una frecuencia más aguda de 500 Hz. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues la única manera que se nos ocurre es dándole la vuelta a esta caja superior, claro, poniendo el twitter justo en la parte de abajo. Vamos a probarlo. Y aquí tenemos la manera correcta de apilar las cajas de fuente puntual. Podemos ver que hemos invertido la caja superior poniendo el twitter boca abajo. Eso significa que hemos alejado un poquito más los conos con respecto al ejemplo anterior, pero hemos juntado, hemos acercado mucho más los twitters. Por ejemplo, fijémonos que ahora los conos ya no están a 68 centímetros, sino que ahora la distancia de centro a centro de cono es de unos 90 centímetros. Por tanto, el filtro peine en graves empezará en una frecuencia un poquito más baja que en el ejemplo anterior. Sin embargo, este pequeño sacrificio se compensa ampliamente con las frecuencias medias y agudas, ya que ahora ya no tenemos una diferencia de distancia muy grande entre los twitters, en el caso anterior era de unos 70 u 80 centímetros, sino que prácticamente hemos reducido esa distancia prácticamente poco más de un palmo de centro a centro de la trompeta. Tal vez estemos hablando de unos 20 o 30 centímetros. Por tanto, hemos hecho que el filtro peine comience en una frecuencia más aguda que en el ejemplo anterior. Por tanto, podemos trabajar perfectamente hasta unos 1000 o 2000 o 3000 hercios sin que haya ningún filtro peine, gracias a juntar estos twitters. De hecho, así es como funcionan, por ejemplo, las guías de onda del Line Array cuando apilamos las cajas en horizontal, ya que quedan todos los twitters pegados uno debajo del otro lo más cerca posible entre ellos. Además, no solamente tendremos esa ventaja, es decir, la de evitar filtro peine, ya que, como podemos ver en cualquier programa de predicción como ISFocus o el GPA, podemos ver que la respuesta es mucho más homogénea en cualquier frecuencia. Además, podemos ver también en ese programa de predicción, podemos ver cómo tenemos mucha más energía concentrada en el eje del arreglo, es decir, justo aquí en el centro. De hecho, este arreglo se llama arreglo estrecho de un punto de origen, o también se llama tiro largo, ya que concentra la energía justo aquí en el eje. Por tanto, dos ventajas tenemos al poner esta disposición de cajas, es decir, poniendo los twitters juntos. Tenemos una respuesta en frecuencia mucho más homogénea, con filtro peine desplazado mucho más arriba en el espectro, y tenemos un tiro largo más concentrado de energía en el eje.